Ahora sí, señores, seguimos aquí en el estilo Juliana y hace rato en realidad lo habíamos convocado, lo habíamos invitado a una entrevista del programa. Sabemos que tiene una agenda súper recargada por todo lo que está sucediendo en nuestro país, pero por fin el día de hoy se dio un tiempo para venir a conversar de temas fundamentales, súper interesantes. Y lo bueno es que su visita al programa coincide con un montón de noticias relacionadas a la cartera que él dirige, que es la cartera del Interior. Estoy con el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. ¿Cómo está? Gracias por venir. Juliana, buenas noches, encantado. Gracias. Siempre le quise hacer esta pregunta. ¿Cómo así se animó a aceptar una cartera tan difícil y tan polémica como la del Interior? Creo que es una oportunidad de servir al país, y eso no es una frase simplemente. Creo que la experiencia administrativa que he tenido en los últimos 20 años, mi conocimiento del problema de la criminalidad en general, me permitían ciertas, digamos, sinergias para llegar al ministerio y comenzar a trabajar. Digamos, tuve la suerte por ese pasado, por esa experiencia profesional, de no comenzar de cero, no llegué al ministerio a aprender. Y aunque claro, uno siempre aprende, en los temas policiales especialmente, pude dinamizar un poco el ministerio sobre la base de esa experiencia, y yo me siento, la verdad, cómodo. Es un ministerio intenso, como lo es en casi todo el mundo. Es orden interno nada menos, casi todo termina en el sector, pero yo me siento en términos generales bien, porque creo que hay una apuesta seria a reformar la policía, a dotar al ciudadano de una nueva policía. Hay una vocación del gobierno muy claramente expresada de invertir, de mejorar la infraestructura, de mejorar el equipamiento. Entonces, en esa perspectiva, yo estoy muy satisfecho porque, digamos, no es un encargo simplemente, no voy a administrar la crisis. Estamos en un proceso de reforma y de modernización importante. Entonces, en esos términos, yo estoy satisfecho. Claro, de hecho que hay un montón de cosas por hacer. Hablábamos eso justo en la pausa comercial, ¿no? El tema de los sueldos de la policía, de la logística, de la corrupción, que es tan difícil, caramba, de combatir. Pero ahora, en esta gestión, usted tiene quizás uno de los problemas más severos, ¿no?, de los últimos tiempos, que tiene que ver con la presencia de este grupo llamado el Brazo Político de Sendero Luminoso, que es nada menos que el Movadef, y que cada vez tiene más presencia y cuyos tentáculos llegan más lejos, no solamente a nivel nacional, en provincias, en universidades, en escuelas, donde les resulta más fácil calar en la cabeza, en los pensamientos de la gente, aprovechando y apelando desgraciadamente a la ignorancia, sino también a nivel internacional, victimizándose, ¿no? Usted habló el día de hoy de una acreditación que ya tenía lista para presentar y que establecía los vínculos de Sendero Luminoso con el Movadef, es decir, la prueba fehaciente de que Movadef, más allá de ser una especie, digamos, de apéndice de Sendero Luminoso, con todo lo que implica, sobre todo con la ideología, es prácticamente el sinónimo de Sendero Luminoso, es decir, Movadef igual Sendero Luminoso, Pensamiento Gonzalo. Sí, de acuerdo. Creo que en primer lugar hay que decir que Movadef no significa un riesgo severo para el país. ¿No es un riesgo severo? Digamos, en este momento tal cual, no. En nuestro concepto no es un riesgo para el país. Sin embargo, es terrorismo, es Sendero Luminoso y por tanto hay que combatirlo. Y en segundo lugar, en esa línea, lo que estamos haciendo es tratar de demostrar, no con discursos políticos ni sociológicos, sino con elementos indiciarios que permitan al juez valorar aquellos elementos que aportamos desde el punto de vista del derecho penal, mostrar que Movadef es un órgano generado por Sendero Luminoso y que por tanto es lo mismo. Y el razonamiento es muy simple. Sendero Luminoso tiene como base central en su ideología el pensamiento Gonzalo. ¿Qué ha significado para el Perú el pensamiento Gonzalo? Ha significado muerte y destrucción. Más de 70.000 muertos en el país, 20.000 millones de dólares en pérdidas económicas. Eso es pensamiento Gonzalo y eso es Sendero. Cuando Movadef reivindica el pensamiento Gonzalo, lo que está haciendo es insertarse a esa ideología, a la ideología del terror, y por tanto, como línea base, para nosotros Movadef es Sendero. Pero además, lo que estamos haciendo es identificar acciones
expresiones de sus líderes en la que no solo reivindican al pensamiento Gonzalo, reivindican a Sendero en general, reivindican ese proceso de agresión que el país vivió. La lucha armada. La lucha armada, claro. Y que en consecuencia tantas expresiones, incluso la lucha armada de un modo expreso, esas expresiones, en mi concepto, no forman parte de ningún discurso político, sino de elementos de guerra de Sendero. Y por tanto, nuestra tesis es: aquellos militantes de Movadef que reivindican al pensamiento Gonzalo y que además tienen expresiones claras de ese propósito, pertenecen a Sendero Luminoso, porque Movadef es de Sendero. De acuerdo, y si Movadef es Sendero Luminoso y Sendero Luminoso ha generado tanta tragedia, tanta desgracia en nuestro país durante tanto tiempo, ¿por qué Movadef entonces no resulta para el gobierno una agrupación tan peligrosa? Porque en este momento están en un propósito de evitar que la organización se pierda. Digamos, están en el nivel del activismo. No son un grupo numerosos, no es Sendero Luminoso del año 80, y es en esos términos mi expresión. ¿Es más fácil de controlar? Creo que sí. Sí, no, de hecho. Además han decidido en este momento básicamente trabajar en el proselitismo, en el crecimiento, en la consolidación de ese propósito aparentemente político. Están disfrazados en verdad en acciones políticas, en actos culturales, en eventos académicos. Pero el senderismo tiene varios planos de trabajo. La guerra en un momento y hoy también el activismo, de manera que nosotros, reitero, lo que estamos haciendo es tratar de demostrar, y lo haremos ante el fiscal y luego ante el juez, que aquellas acciones de Sendero, aquel lineamiento ideológico, es exactamente el mismo que en los 80 enarboló Guzmán y Sendero Luminoso. Por tanto, quien milita en Movadef lo que hace es militar en Sendero Luminoso. Y eso se llama delito de pertenencia en terrorismo. Por lo tanto, los dirigentes del Movadef son terroristas también. Muy claro, tal cual lo expresas. Yo creo que aquí tenemos que no tener duda de lo que hacemos, ni hablar en un lenguaje oculto. ¿Estamos o no estamos contra el terrorismo? Yo no tengo ningún problema en que alguien que haya estado en una subversión salga luego a la vida pública, renunciando expresamente al senderismo y por tanto se reinserte en la vida pública. Pero cuando los senderistas intentan disfrazarse en un movimiento político, reivindicando el pensamiento Gonzalo, lo que están diciendo es que aquello que pasó en el país no importa y que incluso en cualquier momento podrán volver a rehacer exactamente lo mismo, coches bombas, asesinatos, etcétera. Y eso nuestro país no tiene que permitirlo. Por eso entonces cuando usted habla acerca de esta acreditación, estas pruebas que está reuniendo para sostener el vínculo de Sendero Luminoso con Movadef, es porque tienen ubicados a los cabecillas, a los dirigentes del Movadef, que además son personajes en su mayoría públicos que aparecen cada vez que pueden hacer apología del pensamiento Gonzalo. Estas personas entonces deberían de ser denunciadas por terrorismo también y llevadas a un penal, a cumplir una pena. Nosotros vamos a ir poco a poco. Tenemos, por supuesto, mapeado qué es Movadef, qué es CONARE en todo el país. En cada universidad estamos haciendo un trabajo muy intenso con la policía y de un modo responsable. No se diga que aquí hay persecución política, porque no perseguimos ideas, perseguimos un hecho concreto. El pensamiento Gonzalo es Sendero Luminoso y, por tanto, quienes lo reivindiquen con Movadef, con CONARE o con cualquier expresión asociativa serán igualmente combatidos. Nosotros vamos a ser muy responsables, iremos progresivamente. Creo que lo primero es abrir un paso fundamental para que el fiscal denuncie por pertenencia y luego el Poder Judicial haga exactamente lo mismo. Es el momento, yo diría, de que los poderes públicos del Estado, la prensa y la comunidad jueguen un rol importante para cerrar el paso al Movadef. Movadef es Sendero y eso debe estar muy claro. Claro, obviamente. Esta es una parte de lo que estamos haciendo. Hay una acción en Braen, pero tiene que haber
la otra parte, la otra lucha contra el sendero, que es la lucha política, ideológica, que hay que darlos a través de los partidos políticos, los medios de comunicación. Hay que recordar a los jóvenes lo que ha significado siempre sendero en la década del 80 y 90, y creo que es un tema que está todavía pendiente. No, y eso que ya le compete a otro ministerio que podría ser el Ministerio, por supuesto, de Educación. Pero hablando de la policía y del BRAEM, ¿no? Porque usted ha mencionado este valle de los ríos Apurímac y Ene, que no se pueden descuidar porque ahí hay una zona donde el narcoterrorismo sigue operando y matando inocentes. Sabemos, por ejemplo, por la denuncia que presentó este joven, José Millones, en un programa de televisión, que las condiciones en las que operan nuestros policías muchas veces son paupérrimas, y a la hora que se tienen que enfrentar al enemigo, pues pueden tener toda la voluntad y todas las ganas de defender a su país realmente y acabar con esta lacra, pero no tienen la logística, las herramientas suficientes. ¿Qué está haciendo el Ministerio del Interior para darle seguridad, fuerza a estos chicos que, caramba, de verdad se juegan la vida y sin estar lo suficientemente protegidos, resguardados? Bueno, hay una voluntad política de un cambio sustantivo. Yo he encontrado en el Ministerio del Interior un presupuesto muy importante de 640 millones este año para inversión en infraestructura, en armamento, en todo. Es un presupuesto que se aprobó el año pasado, lo que indica que el gobierno tiene voluntad de mejorar la situación del policía. Hoy en el BRAEM vamos a construir 7 comisarías, en Quiteni, Quepasiato, Camisea, en las zonas cercanas a Ayacucho, una gran base policial en Pichari, porque tenemos que cambiar radicalmente las condiciones de habitabilidad del policía. Tenemos que dotarlos de mayor seguridad. Estamos no solamente infraestructura, sino armamento. Es verdad que las armas que tienen 35 años, aunque están en un buen estado. Ahora estamos equipando de un modo bastante especial con armas de última generación a quienes están en el BRAEM. Hay una inversión superior a 8 millones de soles solo en equipamiento, sin contar armamento. Los policías pronto tendrán buena infraestructura, equipos de comunicación, alimentos secos para las campañas. Lamentablemente, esos cambios sustantivos no pueden traducirse en resultados materiales de un modo inmediato. Hay procesos que hay que cumplir, hay que transparentar el uso de recursos, pero sobre todo el proceso de construcción toma un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Espero que a mayo del próximo año la situación de infraestructura sea radicalmente distinta, y ahora en diciembre o en enero el equipamiento va a cambiar de un modo importante. De hecho, estamos haciendo una gran inversión en recursos, más de 30 millones de soles solo para el BRAEM en infraestructura y equipamiento, junto, por supuesto, con la inversión en carreteras, puentes, postas, colegios, porque junto a la acción policial militar va a haber, y está habiendo ya, una gran inversión en aspectos socioeconómicos. Claro, me queda clarísimo que si en realidad tienen todas las intenciones de realizar todos estos cambios para beneficio, por supuesto, de los policías que están luchando en la zona del BRAEM, es porque son ustedes conscientes, usted como ministro del Interior nada menos, de que la situación es caótica hoy en día para el policía luchador combativo de esta zona de la selva peruana. Si tuviese que ponerle una nota a la situación del policía peruano allá del 1 al 10, ¿qué nota le pondría? ¿Pero en qué aspecto? En las condiciones en las que trabajan. No, en entrega, 20. Me imagino, porque son sumamente Sin valientes duda. y eso lo han demostrado no ahora, en el transcurso de los últimos años. Hay una policía muy sacrificada, que tiene una baja remuneración, olvidado durante muchísimos años. Por eso es que la gran inversión que estamos haciendo ahora llega lento y a veces no se nota. Pero yo creo que en un par de años vamos a tener una nueva policía con infraestructura distinta, espero con una formación distinta, especializada, y la población lo va a notar. Lo que quiero decirte es que el gobierno tiene muy claro lo que hay que hacer con la policía. En el tema del BRAEM tenemos claro también que tenemos que combatir al terrorismo en esa zona. Por eso le repito la pregunta, así como están ahora, no los policías y su valentía y su fuerza, su entrega, que yo creo y estoy de acuerdo con usted, que con la miseria que muchas veces se gana, pues estar en una zona alejados de su familia y expuestos al peligro, caramba, merecen un 20, merecen un 40, un 50 de nota, pero a las armas que utilizan, a las condiciones en las que duermen, a lo que comen, los uniformes que llevan, ¿qué nota le pondría a usted?
Es complejo poner una nota. ¿Lo jala? No, tampoco la situación... Hay situaciones, diría, diversas. Los policías tienen uniformes, tienen un armamento que está en buen estado, tienen alimentos que les preparan a través de un concesionario. El policía del Braen hoy gana un plus, aunque parezca mentira, pero los policías quieren ir al Braen por un tema de ganar un adicional. Aparentemente no quisieran, pero hacen cola para ir. Vamos a estimular mucho más a aquellos que van al Braen, además del tema económico, con una serie de beneficios que pronto los vamos a anunciar. De manera que yo diría que sin poner una nota, tampoco están tan desprotegidos. Creo que cumplen su tarea en una zona compleja, una zona de guerra. Resultados nuestros pueden haber también del otro lado. Creo que ese esfuerzo que realizan lo van a realizar muy pronto en mejores condiciones, porque hay la decisión clara de combatir a la subversión. No sabemos cuándo se termine, pero estamos seguros que vamos a ir avanzando, aún tengamos en ese proceso algunos reveses. Es la guerra, y en la guerra se avanza y se retrocede, pero tenemos clara la decisión política de avanzar, y vamos a ir en esa línea. La guerra, usted lo ha dicho, no es lo que significa, pero para pelear hay que estar de igual a igual, al menos en cuanto a equipos, a armamentos, ¿no? Para no estar frente al enemigo minimizados. Bueno, por eso es que el gobierno está implementando 10 bases militares en la zona del Braen, 7 comisarías. La idea es tener una presencia de Estado muy fuerte a través de las Fuerzas Armadas y la policía. A ver, en términos policiales, nosotros tenemos policías de Dinandro, que combate drogas, de Dincote, que combate terrorismo, pero también tenemos policías de comisaría, porque hay poblados, pequeños poblados, que tienen los típicos problemas policiales. Por eso es que la presencia policial lo que hace es afirmar la presencia del Estado. Y si a eso le acompañamos inversión social, yo creo que el futuro es promisorio. Va a tomar tiempo, pero vamos a retomar el dominio absoluto del territorio del Braen. Bueno, hoy el presidente de la República ha dado una noticia bastante, de hecho, positiva, sobre todo para las familias policiales. Ha confirmado el aumento de sueldo que va a empezar a llevarse a cabo a partir del mes de diciembre. Así es. Lo que no me quedó muy claro es este asunto de replantear nuevos roles. ¿A qué se refiere? Porque no solamente habló de aumento de sueldo para la policía, sino también para los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué significa eso de replantear nuevos roles? A ver, hay una reforma remunerativa, no solo un incremento, es una reforma profunda que permite establecer programas de incrementos progresivos en los próximos 4 años, de manera que el policía que hoy gana muy poco termine ganando un salario atractivo en 3 o 4 años, y así haga también atractiva la profesión del policía. ¿Por una cuestión de mérito? O sea, acá lo que va a entrar a tallar es la meritocracia en el caso de policía. Va a haber meritocracia, va a haber capacitación, hay un incremento progresivo sobre la base de una serie de factores. Se va finalmente a unificar unos 14 conceptos que hoy recibe el policía por diversas fuentes. Todo lo que es gasolina, mayordomo para algunos oficiales, o los 14 incrementos distintos, hoy se van a consolidar en un solo concepto que va a ser la remuneración. Una cosa mucho más simple, un nuevo sistema de jubilación para la nueva policía. Hay una reforma, reitero, no es un aumento, es una reforma al sistema remunerativo, Fuerzas Armadas y Policía, que tiene un sentido social porque privilegia a quienes ganan menos. Los que menos ganan hoy son los suboficiales hasta el grado de comandante. En ellos los porcentajes de incremento en los próximos 4 años va a ser mucho más interesante. Ok, y entonces, si esto se va a dar y de manera paulatina, tomando en cuenta el asunto de la meritocracia y demás, muchos podrían pensar, oh, caramba, qué buena idea. Entonces, si los que menos ganan van a tener la posibilidad de tener una mejor condición de vida y darles mayores posibilidades para un futuro mejor a sus hijos, a sus mujeres, a su familia en general, esto quiere decir que la corrupción, pues no es que vaya a acabar, pero ya no va a ser tan escandalosa como ahora. ¿Se puede pensar así o es demasiado optimista?
Bueno, es un elemento. Yo pienso siempre que el ganar poco o mucho no necesariamente yo también pienso lo mismo, por eso les digo, hay gente que es... Pero para la corrupción tenemos una respuesta distinta. No solo la acción que ya estamos trabajando con investigación, con inteligencia y el combate directo para quien hace corrupción, sino lo que vamos a hacer es cambiar el sistema de investigación para aquellos policías a quienes les imputan hechos graves. Hoy la investigación la tiene Inspectoría Policial y tribunales policiales. Vamos a tratar de introducir, lo estamos definiendo en esta semana, mecanismos de control de civiles para que sean ellos, los civiles, abogados formados en la materia, puedan ser instancias revisoras de decisiones de investigaciones que permitan una sanción más adecuada, digamos. Es que eso sería más neutral, en realidad. Más neutral, objetiva, porque esa frase clásica de Otorongo no como Otorongo. Claro, no puede ser juez y parte. Funciona mucho en la policía, claro, junto además con temas de corrupción. Entonces tratamos de cambiar la lógica de investigación. Yo estoy seguro que así, con la persuasión además, se va a reducir el índice de corrupción en la policía, o cuando exista, se va a sancionar de un modo mucho más ejemplar. Lo que pasa es que en realidad hay todo un engranaje de corrupción, porque yo estoy de acuerdo en lo que usted acaba de decir, o sea, ganar mucho o ganar poco no es excusa, porque finalmente el tema de la corrupción tiene que ver con la falta de moral, la falta de ética, la falta de valores en general. O sea, hay un montón de gente con un montón de plata que pasó y recibió un billetazo en la época de Montesinos y se sentó en la famosa salita del CIN. Aquí el tema es que muchos terminan, digamos, ejecutando, protagonizando actos de corrupción en la policía porque ve al general, ve al coronel y dicen, bueno, si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? Y si finalmente yo digo, no me presto a la cochinada, ellos me van a votar y van a buscar la manera de pasarme al retiro para no ser luego una pieza fiscalizadora o peor aún, una pieza que pueda denunciarlos y traerse abajo la carrera de estas personas, ¿no? Bueno, de hecho hoy hemos dicho expresamente que tengan cuidado porque estamos activando mecanismos de inteligencia y de contrainteligencia para saber quiénes delinquen, quiénes no, que vamos a cambiar el sistema de investigación y que además nosotros como ejemplo no recibimos proveedores, no nos interesa contratos, cada funcionario hace lo que tiene que hacer, no aceptamos obsequios y somos por eso inflexibles con el tema de corrupción. Lo que hay en este momento, Juliana, en el sector es un propósito de implementar una reforma muy grande. Estamos trabajando la nueva estructura de la policía, un nuevo modelo de ascensos, de situación policial, un nuevo régimen disciplinario. Estamos invirtiendo 640 millones en infraestructura, en equipamiento. Vamos a modernizar las comisarías, vamos a equipar una policía que se va a enfrentar de un modo más adecuado a los conflictos sociales. Vamos a equipar las unidades especializadas. Digamos, hay una reforma integral con el propósito de dar un mejor servicio a la ciudadanía. Digamos, no estamos gastando dinero por gastar, hay una orientación clara, tenemos una inversión diferenciada en comisarías, BRAIN, unidades especializadas, conflictos sociales, etcétera, porque sabemos lo que hacemos, hay un grupo muy importante que nos está apoyando, que nos permite direccionar una ruta clara para que espero un par de años el país tenga una policía moderna, con más capacidad de respuesta y que por tanto también la ciudadanía perciba que es interés del gobierno trabajar en algo tan vital como es la seguridad ciudadana. De acuerdo, vamos a hacer una pausa comercial, ministro, y al regresar vamos a hablar de este asunto de las percepciones, porque según las últimas encuestas, al peruano lo que más le preocupa de su país, y lo dicen además las personas que han sido consultadas, encuestadas, es el asunto de la inseguridad. La gente tiene miedo de caminar por Lima y de caminar en sus provincias también, en el caso de las personas que viven al interior de nuestro país. ¿Qué se está haciendo? Ya no tanto qué se va a hacer, sino qué se está haciendo o qué ha hecho usted desde que es ministro. Y también, por supuesto, voy a apelar un poco a su pasado, de cuando era jefe del INPE, para hablar de todo lo que ha pasado en esta institución, el traslado de Antauro, José Luis Pérez Guadalupe, que ha sido muy criticado en los últimos días por algunas decisiones tomadas como jefe máximo de esta institución y demás. ¿Le parece? Pausa y regresamos. De acuerdo. Perfecto, señores. Publicidad y volvemos. No se muevan.